Buenas tardes, bienvenidos a esta continuidad de los días martes en los cuales de 13 a 14 estamos en vivo con Tejiendo un presente y un futuro. Hoy con todo el análisis de acuerdo a la coyuntura económica, política y social de lo que acontece y tuvimos. Primero un editorial, lo que hay, de Alejandra Fiaschi, es decir esto, y luego también el programa que hemos reproducido en parte muy interesante con Marcelo Fernández de Cejera de la semana pasada, pero fundamentalmente fabricante de la marca Linsa de cierres y a su vez con Pedro Bergaglio, lo cual fue un gran programa que tratamos de hacer y que también le colocamos toda la actualidad correspondiente. Después continuamos, porque si hablamos de tejiendo un presente y un futuro, hablamos de economía popular, que es la economía que nos atraviesa, por lo menos lo que nosotros consideramos, que tiene que ver con esa economía pyme que hablamos. Entonces le damos vida de abajo hacia arriba, como siempre decimos, de las brasas, como realmente se hace y se tonifica la vida, en definitiva, de abajo hacia arriba. Y dicho esto, en este programa tuvimos un excelente abogado laboralista, también miembro de la corriente de abogados y abogadas federales, abogadas y abogadas laboralistas, 7 de julio. A mí siempre me gusta decirle federales porque me gusta tomar el concepto a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Él es Gustavo Ciampa, y después tuvimos el análisis económico de qué está pasando ahora específicamente con un referente extraordinario economista como lo es Jorge Marchini. Y después ya nos adentramos en Caballos Desbocados y uno de los grandes analistas, en donde también tuvimos la posibilidad de verlo en pantalla partida, es decir, yo aquí en el estudio y él desde Córdoba, en donde es el director ejecutivo de Dossier Geopolítico, una de los extraordinarios portales que hacen el análisis geopolítico de Sudamérica, y es un verdadero placer haberlo tenido a Carlos Pereira Mele. ¿Qué les significo con esto? Que todo tiene una continuidad, puede tener un nombre distinto, pero como siempre hablamos con Daniel Martina, hay una seguidilla que hace a una tarde con continuidad de coyuntura económica, política, social. Hasta en un programa les hablé de espectáculo, y de esto, en definitiva, se trata estas tardes que vivimos juntos. Y después va a venir Mejor Prevenir que Curar, que es un programa netamente que tiene que ver con la medicina, pero es mejor prevenir que curar en tejer un presente y un futuro, es mejor prevenir que curar en las economías populares, es mejor prevenir que curar en nuestro desbocado, nuestra situación que a veces reprimimos y que necesitamos gritar qué pasa con lo que nos pasa, y es mejor prevenir que curar también en una mirada austral. Porque cuando hablamos de una mirada austral, hablamos primero de una mirada a nosotros, no estar de espalda a nuestros ríos, a nuestros mares, a nuestros puertos, a lo que representa, yo muchas veces digo, estas venas abiertas de la República Argentina, en comparación al libro Las venas abiertas de América Latina. Pero tiene que ver y tiene una confluencia, por eso que los ríos confluyen, por eso que los puertos confluyen, por eso que los mares confluyen, por eso que cuando queremos ir hacia el Pacífico vamos hacia el Atlántico y el Atlántico hacia el Pacífico, porque no tenemos rumbo, porque primero no tenemos una esencia de mirarnos a nosotros mismos y decir qué pasa con lo que nos pasa, para después poder tener ese análisis geopolítico de hacia dónde nos dirigimos. Y el hacia dónde nos dirigimos tiene que ver con nuestro interior del interior, tiene que ver con nuestra mirada, tiene que ver con no estar de espaldas a nuestra, ni más ni menos que economías regionales, esas economías en las cuales nos perdemos porque las perdemos de vista, porque perdemos el rumbo, porque perdemos el sentido y pareciera que son un sinsentido, y son de las que vive un país, porque son economías federales, porque si una economía regional, federal, como a mí me gusta decirle, está bien, significa que el resto de las economías también van a funcionar mejor, significa que como pueblo vas a estar mejor, pero no, nos ocupamos muchas veces de la macro, y la macro hace que no exista la micro, porque todo es macro y la gente y el pueblo ya se está preguntando, ¿y nosotros para cuándo? La gente,
es la micro, el pueblo es la micro, es lo que venimos hablando en toda esta tarde. Y ahora vamos a seguir teniendo una mirada austral hacia nuestros confines, hacia nuestro mundo, hacia aquellos lugares que muchos quisieran que no estén en el mapa de la República Argentina, como Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. Guste a quien le guste, quepe a quien le quepe, las Islas Malvinas son argentinas. Y esto es una lucha de por vida que vamos a tener al respecto. Y lo que preocupa a veces de Reino Unido, no sé si tanto es si ganó o no el Partido Laboralista, sino que están en nuestras islas. Lo que debe ocupar de Francia, no sé tanto si ganó o no ganó la izquierda, sino lo que pasa en Brasil también y en el Amazonas. Eso nos debe importar. Debemos saber dónde están las figuras fondos, más allá de que no sea tan importante que gane la derecha, la ultraderecha, la izquierda, la ultraizquierda, los laboralistas, que hayamos dado votos para que Giorgia Meloni gane. Con el Diario del Lunes no queremos matar porque en realidad el presidente de la nación perdió si fue a darle votos, y así sucesivamente. Vivimos geopolíticamente atrasados, vivimos geopolíticamente retrasados, vivimos geopolíticamente, para algunos somos el trasero del mundo, pero acá les quiero decir, en el trasero del mundo es donde vienen por nuestros recursos, es donde hacemos leyes para entregarlos. ¿Por qué? Porque en nuestro trasero del mundo tenemos todo, porque nos quieren hacer creer que somos un país de mierda, y en realidad somos un país de mierda magnífico, porque ¿saben qué? Para cuando uno tiene que tener suerte, muchas veces le dicen mierda. Lamentablemente estamos en un país en el cual la dirigencia política sí es mala. La dirigencia política sí es DM. La dirigencia política no tiene el rumbo del pueblo, tiene el rumbo de sus bolsillos desde hace muchísimo tiempo. Tiene un rumbo que es el rumbo de lo que es lo financiero y de lo que son los que más tienen. Y esto es de este, y esto es del anterior, y esto es sucesivo. El pueblo, ¿dónde está? ¿Para quién está? ¿Para quién se gobierna? ¿Quiénes son los intereses? Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada Austral. Y ya estamos con el protagonista de lo que viene, que me dejó un mensaje pobre. Le puedo hasta las 16:40, no te hagas problema, lo vamos a hacer hasta las 16:40. Así que ya vamos a ingresar con una persona que hace extraordinarios análisis, muy interesantes. Por eso que ahora la vamos a tener, y por eso que ahora vamos a ingresar en ese que a mí me gusta decir, en esa mirada austral, en esa mirada a nosotros mismos, en esa mirada a nuestro mundo, que en definitiva pasa a ser tu mundo. Y tenemos muchas veces esa incomprensión al respecto. ¿Ya está Daniel en comunicación con nosotros? Bueno, vamos a intentarlo nuevamente y vamos a decirte que en estos momentos estamos en esta mirada que nos convoca y que nos evoca con protagonistas como por ejemplo lo es él, justamente. Y si hablamos de él, estamos hablando de uno de los grandes referentes, como les dije, que ya está en comunicación con nosotros. Ya leí el mensaje, así que lo voy a dejar a tiempo. Y está a 1000, pero sin embargo siempre tiene este tiempo como para poder dialogar, y le voy a hacer un ping-pong. Él fue director nacional de lucha contra el narcotráfico, jefe de gabinete de gestión, una de las grandes gestiones, que ya vamos a hablar con él, porque hay que ingresar @gestión
Pablo-A, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, peronista, actual subsecretario de Asuntos Políticos en Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos con Pablo Vera. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Todo bien? Muy Bien, bien. bien, todo muy bien. A mil, ¿no? Sí, un poquito atareado. Sí, estoy ya, tengo que ir a una reunión en un ratito y después me tengo que ir a San Miguel a dar una charla, así que hoy es Sí. un día medio complicado. Vamos a hablar de esa temática, pero te voy a hacer un ping-pong como hice con Dale. Carlos Pereira Mele, pero lo vamos a hacer ahora contigo, que tiene que ver con que he leído muchos de tus notas periodísticas, tu parte de YouTube, he ingresado y he tomado algunos ítems. Uno de ellos dice el retorno del modelo agroexportador. ¿Por qué, Pablo? Yo creo que si vos mirás, digamos, tanto el punto 7 como el punto 10 del Pacto de Mayo, Sí. digamos, para lo que yo llamo el malogrado Pacto de Mayo, porque bueno, sabemos que se tuvo que postergar, cuando se plantea casi una obligación que las provincias tienen que desarrollar los recursos naturales, en el caso del punto 7, y en el caso del punto 10, donde plantea que Argentina se tiene que abrir al libre comercio, hay una sola interpretación desde mi punto de vista, ¿no? Es volver a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, donde Argentina básicamente era un proveedor de materias primas para lo que era en ese momento el país hegemónico que era Inglaterra, suponiendo que eso es factible o posible en la realidad actual, digamos. Y la verdad que yo creo que no están dadas ni las condiciones locales ni la situación en términos internacionales. Entonces a mí me parece que volver a intentar fortalecer o insistir con ese modelo agroexportador o si querés ahora con la agregación de otras materias primas, me parece que, digamos, es un destino que es absolutamente incapaz, digamos, de brindar prosperidad, paz y trabajo a todos los argentinos. Bien. Ahora, creo que es claramente el objetivo que se plantean, ahora creo que es un objetivo que nos va a llevar a un fracaso social. Mm. Ahora voy con un titular de página 12 que fue muy interesante para aquellos oyentes que no lo leyeron. Panacea, la diosa de la inversión extranjera. Brillante. Una linda nota. Hay toda una visión, digamos, de pensar, digamos, que esto está bastante arraigado en nuestra historia económica, es que nosotros, lo voy a tratar de plantear lo más vulgarmente que sea posible, lo más sencillo que sea posible, es que si nosotros hacemos bien los deberes, nos portamos bien, generamos condiciones, digamos, para la inversión extranjera, eso se va a dar naturalmente. Y ahí lo que hay es una visión errónea, digamos. La inversión depende de múltiples factores. Un factor es un factor externo, que es lo que ahí en la nota planteo como un factor exógeno, que tiene que ver con si hay cuestiones o no de liquidez internacional, es decir, si en términos internacionales hay políticas o hay intenciones de que haya niveles de inversión afuera de los países de origen de los capitales. Hoy la realidad eso no se está dando, lo que vos ves cuando analizás, digamos, la inversión Sí. extranjera directa a nivel mundial, lo que uno ve es que hay una retracción de esa inversión extranjera directa, centralmente porque los países lo que están haciendo es los capitales se están volviendo a sus países de origen para a producir un proceso de relocalización de la actividad productiva absolutamente distinto o antagónico con el proceso de deslocalización que tuvimos en digamos, la hegemonía del neoliberalismo a nivel mundial o la globalización. Sí. Ese es un factor externo que vos no lo podés manejar, digamos. Y después la otra cuestión es que cuando vos planteás inversión extranjera directa tenés que ver si finalmente en el balance de divisas te es conveniente. Claro. Y pongo un ejemplo, el tema del RIGI plantea una inversión original de $200 millones, pero como vos no estás obligado en un plazo de tiempo a liquidar exportaciones y quedás exceptuado, digamos, de pagar derechos de exportación,
lo que es muy probable que sea más los dólares que se vayan o que vos efectivamente no puedas cobrar que los dólares que ingresen. Entonces, cuando vos analizás inversión extranjera directa, tenés que hacer un balance de divisas. O sea, tenés que ver si te es conveniente o no te es conveniente. Yo lo que creo es que lo que hay es una mirada muy, muy de corto plazo en una desesperación, bueno, que estos días es notable, del gobierno en búsqueda de dólares. Digamos, evidentemente, como es bastante cíclico en nuestra historia económica, tenemos un problema muy vinculado a la restricción externa. Ahí tenemos Entonces, lo de la emisión en pesos cero y en donde tenemos secar el mercado en pesos. ¿Para qué? Para tomar en $900 y después la venta en $1.400. En sí, contado con ahí hay liqui. si vos mirás desde la primera propuesta que hizo Milei, te estoy hablando que está que está escrito, digamos, ¿no? En el último texto, bueno, en el anteúltimo texto que escribió Milei, planteaba que nosotros íbamos a hacer un proceso de dolarización donde Sí, objetivamente se iba a cambiar toda la base monetaria argentina porque iba a venir alguien X sí. que nos iba a dar alrededor de 35.000 millones de dólares Bueno, pero eso también aproximadamente. lo dijo para ganar las elecciones y nunca llegó. Claro. Bueno, eso era, ¿te acordás? Eso era el planteo de Emilio Campo, Sí, que supuestamente eso se sostenía, digamos, con la contraparte era que se iba a poner en garantía el sistema el Fondo de Garantía y claro. Sustentabilidad y bueno, El YPF, bla, bla, mismo bla, que iba bla, a bla. ser el presidente del Banco Central. Exactamente, el Mm, designado fallido, digamos. exacto. Después, casi inmediatamente, Caputo y otro funcionario, el propio Milei, viajan a Estados Unidos. ¿Te acordás que viajaron? Bueno, ya viajaron infinidad de veces, nunca Sí. trajeron un dólar. Y ahora terminamos en toda esta cuestión de dolarización en el modelo que nunca estuvo planteado, digamos, en estos 6 7 meses de la dolarización endógena, que en Mm, realidad en criollo significa que se va a llevar a una represión económica tan grande, desde el punto de vista, para mí ya estamos en una depresión económica tan grande, que los ciudadanos argentinos, digamos, que ahorraron algún dolarito básicamente para protegerse de los procesos inflacionarios, lo tengan que liquidar. Y es lo que efectivamente está pasando. mm. Entonces lo que van a buscar es, por un nivel de represión tan grande económica, que ese proceso dolarizador, que yo igual sinceramente pienso que no va a ser posible, ni tampoco va a ser posible la cuestión de competencia de monedas. Eso es lo que viene pasando. Ahora, Mm. a costa de una reducción de la actividad económica que la verdad que pocas veces viste en nuestra historia económica. Pablo, ahora te lo pongo en formato de pregunta. ¿Mi ley está en el Sí, 44 para vos? Sí, yo particularmente creo que en algunas ideas, sin lugar a dudas, eso es, Milei tiene, él cita y se basa mucho en su planteo, ¿viste? Cuando ve zurdos, progresistas, socialdemócratas, bueno, en el caso argentino, peronistas, que ve todos estos fantasmas, bueno, eso es un texto por eso lo puse en una de las notas de esos textos de von Hayek, que es uno de sus ídolos de la escuela austríaca, un texto que se llama Camino a la Servidumbre de 1944, Mm, donde él, más o menos, Hayek lo que va a decir es que si el mundo sigue con estas ideas donde se protege a los sindicatos y el Estado tiene una fuerte preponderancia en la vida económica, irremediablemente vamos a ir hacia el comunismo, hacia las épocas más sombrías. Sí, sí, mm. realmente en algunas cosas del pensamiento de Milei es realmente extremadamente atrasado. Centralmente te diría cuando analiza la situación internacional. La verdad que el análisis internacional que hace Milei y todo su equipo es realmente empatético. No Mm. está pasando en el mundo lo que Milei dice, realmente no, no. Y no hay que ser un experto, simplemente agarrás cualquier portal, o analizás cualquiera de los organismos multilaterales, vas a dar cuenta cuando vos revisás, digamos, el intercambio, si hay más o menos medidas proteccionistas, y lo que estás viendo, te diría desde el 2008 en adelante, es un fortalecimiento del proteccionismo a nivel mundial. Pero hasta la derecha, la ultraderecha, como quieran denominarlo, Giorgia Meloni, hasta Marine Le Pen, que al final no ganó, casi ganaba
mencionaba por haber ido a Davos el presidente de la Nación, siempre están hablando de la industria nacional de cada uno de esos países, hasta en lo que es la campaña de marketing de Donald Trump, está hablando de Made in Estados Unidos. No hay un país de derecha, ultraderecha, en la cual no se hable de proteccionismo y de nacionalismo, y te pongo el ejemplo de la derecha y ultraderecha, y nosotros geopolíticamente nos venimos a pelear con los 3 países que más incidencia comercial tenemos, que es China, que es Brasil y que es España. Bueno, cuando vos analizás los países centrales, digamos, que bueno, varios los nombraste vos, la situación, digamos, todos se tienen en la misma. Esto es una situación que se viene dando, te diría, para poner un hito en este siglo, se viene dando a partir de la crisis del 2008, que ha sido una crisis, desde mi punto de vista, que no se cerró. Y después te diría, cuando vos revisás la historia económica mundial, excepto, te diría, 1890, 1914 más o menos, que es lo que se conoce la Belle Época, o la bella época del digamos, del mercado, del libre comercio. En realidad, a nivel mundial, nunca hubo un libre comercio pleno. Libre digamos, comercio, ¿no? entre comillas. Claro, por eso te digo, en realidad nunca hubo pleno, se puede ser de que, por eso digo, 1890, 20 y pico, 24, 25 años que hubo. Ahora, a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial, que ya estamos hablando de 1914, ya te diría que eso no existió más. Bueno, después la crisis del 30 lo hizo explotar, y bueno, ya después ya tenés finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1944, 1945, y a partir de ahí, claramente, eso no se observa. Tenés el interregno del consenso de Washington, los 90, sobre todo en la periferia mundial, pero después en realidad el mundo siempre ha intentado proteger a su trabajo, a su industria, y esto es lo que hoy está pasando ahora. Ahora te hago una pregunta. A nivel de secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo está Axel Kicillof al respecto? Y nosotros estamos obviamente con una preocupación muy grande por todo lo que implica el ajuste económico en la provincia más grande del país, a la vez la provincia más productiva, y sentimos, digamos, que el presidente ha puesto a la provincia como su enemigo, el enemigo a batir. Contamos con un gobernador que tiene una gestión y una muy prolija, digamos, pero digamos eso no implica que no impacte en términos económicos. El impacto se siente, se ve, se nota. Hay un manejo inteligente de las partidas para tratar de fortalecer las áreas más sensibles, pero realmente esto es un problema que uno lo observa cuando conversa con los vecinos, cuando conversa con los intendentes, no solamente los del conurbano, sino el interior de la provincia. Es una situación realmente muy compleja. Cuando vos mirás los números de caída económica, y yo te diría que en algunos casos Macri tuvo números similares, pero en 4 años. Milei lo hizo en 6 meses. Es bestial lo que está pasando. Y en relación a esto te quiero preguntar, porque he hablado con muchos economistas, tenemos a Hernán Arbizu acá, y bueno, muchísimos al respecto. Se habla de los chachos en lo que tiene que ver con La Rioja, Ricardo Quintela, que estuve hablando. ¿No habría alguna posibilidad de tener moneda propia en la provincia de Buenos Aires? ¿No se habla de eso, Pablo? Mira, hubo algunos, la provincia de Buenos Aires en principio, hasta por una cuestión constitucional, tendría la facultad de hacerlo, ¿no? O sea, no tendría dificultad. Y aparte de tipo tiene normativa. el Banco Provincia. Claro, no tiene dificultad de tipo normativa. La verdad que es una decisión que me supera a mí. Yo creo que el gobernador lo que está haciendo es tratar de manejarse con las herramientas que tiene, para no generar, te diría, un nivel de incertidumbre más. Pero también es entendible, y las realidades económicas de La Rioja no es lo mismo que la realidad económica de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Sí. También es entendible que haya otros gobernadores que intenten otra herramienta para proteger a su comunidad. Pero también se puede decir que hay una salida que podría tener Axel al respecto. Sí, yo creo que Axel lo que está haciendo es tratar de digamos, hay una cuestión clave que tratar de sostener la actividad. Si vos sostener la actividad, vos podés sostener los niveles de recaudación. Ahora, claro, lo haces en el marco de las posibilidades
que tenés en virtud de las herramientas que tiene una provincia. Ahora, claro que digamos, el desastre que está haciendo en términos macroeconómicos el presidente, bueno, ahí el gobernador tiene las manos más limitadas, digamos, pero me parece que lo que se plantea a la provincia es intentar por todos los medios sostener la actividad económica. Si vos sostenés actividad económica, bueno, tenés mayores posibilidades en términos de recaudación. Por eso digo que todas las políticas que desarrolla el gobierno nacional de someter, digamos, a que haya una caída de la actividad económica, pero se lo hace profeso, ¿no? Esto que vos decías, secar, digamos, el mercado de pesos, en realidad el problema que eso tiene es que indefectiblemente eso te hace que caiga la recaudación. No, y el riesgo país está en 1.600. Sí, pero aparte, ¿por qué? Porque evidentemente vos no estás dando señales de certidumbre, claro, sobre todo lo que sea, digamos, todas las acreencias externas así que tiene la es. Argentina. Así es. Entonces, es complicado, digamos, sobre todo, digo, cuando se lo mira al país desde afuera. Y dicen, bueno, lo ven con dificultades de viabilidad y después, a ver, cosas que parecen medias, que a algunos le pueden parecer medias jocosas, por ejemplo, vos nombraste a uno de los casos, tomarte en solfa o así en broma, por ejemplo, nuestra relación comercial con la República Popular de China, y, digamos, ojo, son construcciones en términos diplomáticos que no se hacen un día para el otro, y sobre todo con el mundo oriental. Tenemos un swap con China. Claro, sí, por eso han sido bastante generosos, digamos, ¿no? Tenemos que agradecerle. Claro, por eso digo, si lo ejecutan estamos en problemas, pero aparte, digo, de eso, aparte que claramente es un problema, claro, digo, la construcción de la relación diplomática, digamos, no es una cuestión que se hace de un día para el otro. Claro, y obviamente. mucho más con un país oriental, ¿no? Que no digo que sean ni mejores ni peores, pero tenemos otra cultura. Exactamente. Digamos, ¿no? Pablo, entonces, antes de despedirte quiero hablar de la charla que vas a realizar ahora, que es en Unión Fútbol Club Saavedra 815 Muñiz, y cuya temática va a ser ¿Argentina fue una potencia en el siglo XIX, mito o realidad? Siglo XXI, país industrial o enclave colonial. Imagino que me vas a decir un enclave colonial. Decime solo dos líneas de lo que vas a hablar, nada más. Básicamente el comienzo de la charla es plantear que, digamos, es un mito que Argentina fue una potencia. Analizo sobre la misma base estadística de Milei, la analizo, planteo, digamos, las dificultades que tiene la construcción estadística en esa época, para no aburrir, centralmente porque no había estadísticas oficiales, recién las tenés a finales del 30, a principios del 40, un breve desarrollo de la historia económica donde supuestamente Argentina empezó la decadencia, que Milei plantea que es con Irigoyen y con Perón. No hay ningún dato estadístico que demuestre eso, justamente demuestra lo contrario. Bueno, después, digamos, la interrupción del 76, bueno, análisis muy por arriba, digamos, del trayecto económico o de la historia económica hasta acá, y fundamentalmente planteamos que ya planteé cuál era mi posición, es que yo creo que ese es el debate que se va a dar en la Argentina. Si Argentina se transforma en un enclave colonial, básicamente productor de materias primas, sea carne, sea soja, sea litio, no importa, sea lo que fuera. Argentina recupera un sendero industrial en el marco de lo que están haciendo todos los países, recuperando una palabra que acá parecería que está prohibida o está censurada, que es política industrial. Bueno, ese para mí es la confrontación o el debate que nos debemos los argentinos, si recuperamos una senda industrial o si somos un enclave colonial. Para tener una política industrial pica en punta como oposición Axel Kicillof. Sin lugar a duda. Y por eso digo, es la centralidad que tiene intentar sostener la actividad económica. Bien. Entender el valor que tiene la demanda en la actividad económica. Pablo, invitamos a todos hoy a las 18 a Unión Fútbol Club Saavedra 815 Muñiz, que vas a dar una de tus tantas charlas que semana tras semana estás teniendo en los diferentes lugares, y me encanta porque eso es hacer un trabajo de campo y hablar con el otro y empatizar con el otro y pisar el territorio e ir a las bases. Gracias, Pablo Vera, ha sido un placer tenerte. Por favor.
Abrazo. Igualmente, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Abrazo inmenso. Y estuvimos con el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, dentro de tantos títulos, este es uno de él. Estuvimos con Pablo Vera. Estás escuchando Radio Cristal. Retransmite RDN 949. Juntos somos más fuertes. 2 radios, un mismo compromiso. Bueno, ahora les voy a proponer bajar un poquito. Venimos de entrevistas tras entrevistas tras entrevistas. He tenido cantidad durante toda esta tarde. Así que ahora, en una mirada austral, luego de haber hecho esta mirada a nosotros mismos, por lo menos desde el punto de vista de Pablo Vera, vos estás de acuerdo, estás en desacuerdo, tenés esta visión, vamos a un tema musical y después continuamos, obviamente, en esta mirada austral, en una mirada austral. Estás escuchando
lindo tema, me encantó. Vamos con las fotos. Sigue trepando, aunque sea de a décimas la temperatura. Muy bien. La temperatura en estos momentos es jugale al 7. 17 grados 7. Así que completito. 17 grados 7 en estos momentos la temperatura. La humedad es del 60%. La presión es de 1022.8 hectopascales. El viento quedó en el noreste. Bueno, por lo menos el viento quedó en algún lado, porque estamos teniendo información que va para todos lados, a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Decirte, mañana, el miércoles y el jueves disfrutémoslo con una mínima de 9, una máxima de 17. Mañana la única diferencia con el día jueves es que vamos a tener neblina, niebla durante la mañana y madrugada. A estar atentos, obviamente, porque algunos pueden salir a la noche al estar de vacaciones de invierno. Estén atentos a los regresos y también los chicos, los jóvenes. El día viernes vamos a tener lluvias aisladas. En lluvias aisladas vamos a tener ahora sí un mínimo descenso de la temperatura. La mínima todavía se mantiene alta en 12, la máxima en 15, es decir, empieza a bajar la temperatura máxima, que después se va a notar en el día sábado, mínima de 8, máxima de 12, el día domingo, mínima de 10, máxima de 14. Yo le diría que lo que hay que tener en cuenta es que lluvias aisladas puede haber por la tarde y noche del domingo. A ver, el viernes lluvias aisladas. Desciende la temperatura, tampoco vamos a tener menos 1 grado, no es ola polar, pero se produce descenso de la temperatura, a estar atentos. Luego, el domingo, para aquellos que salgan, por las dudas, llévense un pilotito, porque para la tarde, tardecita, noche, lluvias aisladas puede haber. Y después, el día lunes, una mínima de 12 y una máxima de 15 grados. Bueno, este es un programa en el cual Una Mirada Austral lo que realiza siempre es el análisis de los portales. Hablé en uno de los programas que después entrevisté, que fue el programa anterior con Carlos Pereira Mele, solo dije Infobae y uno de los titulares. Lo voy a retomar para hacer el cierre de este programa y para tener los diversos titulares de los diversos medios de comunicación, no únicamente uno. Vuelvo a tomar Infobae. Hubo avances entre el gobierno y la CGT para consensuar cambios en la reforma laboral y en ganancias. Esto no fue el título, leí este título, pero no era el título que está ahora, ¿sí? Antes era que la CGT necesitaba cambiar temas de reforma laboral y le era incomprensible el impuesto a las ganancias. Ahora ya estaríamos diciendo, según Infobae, que hubo avances. Bien, Julio Cordero accedió a armar una mesa técnica con sindicalistas y empresarios para atenuar los efectos de algunos artículos cuestionados de la ley bases y otros temas que se plantearon. Vamos a decir en relación a esto que justamente tocamos estos temas en el programa con Gustavo Ciampa. Tocamos exactamente los temas de la reforma laboral, sus implicancias según la ley bases y según el pacto de mayo que se realizó en julio. Corte Suprema, las audiencias en el Senado por Ariel Lijo y Manuel García Mancilla serán el 21 y 28. Y después otro de los títulos, a horas de la indagatoria a la tía de Loan, una cita secreta en una escuela en Callaba, con Callaba, y la presunta amenaza para que esconda el botín. Realmente esto parece una película de terror. Una película de terror. Lamentablemente es de terror, pero no es una película. Voy con La Nación para poder tener también un hilo conductor de medios que muchas veces son tildados y son oficialistas también, ¿por qué no? Cuentas públicas, el gobierno volvió a alcanzar superávit financiero en junio. ¿Quién lo dice? La Nación. Es genial, es fantástico, está bien, pero hay que decir, este medio dice esto y después vas a otro medio y dice esto. Así podés tener todas las visiones, mi amor.
La administración de Javier Milei, un resultado primario positivo y superior al 1.1 del PBI en el primer semestre y salió de un 0.4 del producto en términos financieros. Cuando hoy el Fondo Monetario Internacional habló de que iba a haber problemas con el PBI justamente. Renovación de la Corte, estos son los dos, coinciden con Infobae, el 1 y 28 de agosto serán las audiencias públicas, Lijo y García Mansilla en el Senado, y luego ya aparece en La Nación, seguridad reforzada, la inteligencia de Estados Unidos tenía información de un complot de Irán para asesinar a Trump. Y acá está bueno lo que se dice, según la CNN, porque en Estados Unidos también pasa que hay medios oficialistas y opositores. Vamos con Clarín, dentro de los que son oficialistas, así también avanzamos, y dice: acercamiento con la Rosada, mantienen el titular Clarín e Infobae. La CGT le pedirá al gobierno, es decir, el mismo hilo, que frene la reforma laboral del mega DNU de Milei para sentarse en el Consejo de Mayo. Continúan con Lijo y García Mansilla, esto es todos los medios que son más oficialistas, que irán al Senado el 21 y 28 de agosto para las audiencias públicas. Vuelven a bajar los dólares, pero también caen los bonos y el riesgo país llegó al borde de los 1.600, cerró de esa manera tensión en los mercados. Esto es lo que dice Clarín. Vamos con un opositor, vamos con Página 12. Página 12 en vivo. La jugada del gobierno para desactivar un posible paro de la CGT. Miren el titular, completamente diferencial. Si lees el de La Nación, es una cosa. Si lees el de Página 12, estás en una realidad paralela. O la inversa, Página 12 y La Nación. La jugada del gobierno para desactivar el posible paro de la CGT. Vamos a decirle a Página 12 que cambie el artículo, porque dice el jugada del gobierno, debería cambiarlo por la jugada del gobierno, nada más, pero no hay inconveniente. La jugada del gobierno para desactivar un posible paro de la CGT. El secretario de Trabajo, fíjense la bajada completamente diferencial a La Nación. Julio Cordero recibió al comité directivo de la Central Obrera que exige que se atenúen los efectos de la reforma laboral sancionada en la ley de bases. Entre los principales puntos que objetan los sindicalistas están la modificación del piso del impuesto a las ganancias, la registración de trabajadores en relación de dependencia y las sanciones previstas en el caso de bloqueos a empresas. Nosotros lo tratamos en lo que tiene que ver con Gustavo Ciampla. Todos estos puntos lo hablamos hoy y habló justamente Gustavo del asesor a el diputado Palazzo, Sergio Palazzo, y habló de la visión, aparte de los trabajadores y trabajadoras, la visión sindicalista. Todo lo estamos viendo, la crisis sí se ve, informe de empleo y pyme del CEPA, aquí tenemos un nuevo informe, y luego Petovelo recurre a la Corte para no entregar los alimentos. Todavía no entregó los alimentos Petovelo, es una cosa fantástica. En lugar de recurrir a la Corte para no entregar los alimentos, yo digo, ¿por qué no se entregan los alimentos y se recurre a la Corte para cosas más serias, de ser así? Verdaderamente. Voy a decir nada más el informe de CEPA, Centro de Política y Economía Argentina. Entre noviembre del 2023 y abril del 2024 se perdieron 170.695 puestos de trabajo registrados. En el mismo periodo, la cantidad de empleadores cayó en 7.860 casos. Esto nosotros lo hablamos con Jorge Marchini, que es quien realiza el informe del CEPA. Miren, nos adelantamos a los titulares. Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados en estos primeros 5 meses de la gestión de Milei son las empresas de hasta 500 trabajadores y trabajadoras. Lo que yo siempre les digo, 99.5% del total de los casos. Esos somos los argentinos y argentinas. Y trabajamos para el 0.5%, la dirigencia política. Yo la verdad que no entiendo. La cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores y trabajadoras se explican, mire, acá lo dice, el 0,5% de los casos, totalizando unos 40 casos.
Es lo que les dije sin leer, lo estoy leyendo con ustedes. Nosotros como dirigencia política hace muchísimo tiempo trabajamos para el 0.5%, 40 empleadores. En un parámetro de 47 millones, obviamente no hagas el cálculo de 40, de 47, pero te quiero decir la diferencia que hay en donde el 99.5% de los argentinos estamos hablando de que es empresario pyme. Es empresario pyme y vamos a los que más tienen, 0.5. Entre 500 y unos y 40 el otro, empleadores 500, 40 el otro. Donde tenemos que trabajar es donde no trabajamos. Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos en Tejiendo un Presente y un Futuro, en Economía Popular, en Caballos Desbocados y en Una Mirada Austral. Esto que está en un informe, es el informe del CEPA, que es un centro muy importante de nuestro país. No es tampoco cualquier cosa ni cualquier informe. Dicho esto, continuamos. Ahora sí, nos despedimos de Una Mirada Austral hasta la semana que viene y avanzamos en Mejor prevenir que curar.